Son, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Se encuentra aquí Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buenos días, gracias. Eduardo, buenos días. Ayer, la presidenta de la Asamblea Nacional, el día martes, Elizabeth Cabezas, presentó un proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales y se hizo entrega de este proyecto a la ciudadanía en un evento en el que estuvieron presentes Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y Jorge Rodríguez, precisamente nuestro invitado presidente de la Comisión Anticorrupción. Ese es el tema. Queremos saber desde la perspectiva suya y de la Comisión Anticorrupción, ¿qué clase de herramienta, qué clase de instrumento se le está entregando a la ciudadanía en este proyecto para hacer de la lucha contra la corrupción, pero sobre todo de la ubicación de los recursos que han sido tomados de manera indebida por los corruptos y que puedan ser finalmente devueltos al Estado, a sus legítimos propietarios? ¿Qué tan efectivo será este instrumento de ley? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un paso muy importante de manera inicial para efectos de esta lucha contra no solamente la corrupción, sino cómo obtener la devolución de la plata. Y la formación de equipos técnicos en el Consejo de Participación Ciudadana, la participación de la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos, pues básicamente lo que hace es fortalecer la acción ciudadana, pero adicionalmente también le dan un trabajo específico al Consejo de Participación Ciudadana al formar estos cuerpos de auditoría para seguir la ruta del dinero y establecer justamente en dónde está la plata. Ahora, no es una forma de fragmentar, de romper un poco, porque no es fácil ubicar el dinero, ¿verdad? Así es decir, los corruptos tienen muchísimas formas de ocultar el dinero mal habido. Pero lo que pasa es que no hay ninguna entidad que de manera directa se dedique específicamente a un tema de esa naturaleza. Las pocas que lo hacen, por ejemplo, la Unión de Análisis Financiero. Así es. Pero lógicamente ellos tienen una limitación de tiempo, una limitación de tecnología, una limitación de las funciones en sí mismo. Pueden hacerlo, pero contra determinado funcionario. Pero no hay una participación ciudadana efectiva en donde se acerque a una entidad y le diga, conocemos que mi vecino ha aumentado notablemente su patrimonio y necesitamos que hagan una verificación correspondiente. Habrán equipos específicos solamente para este tema. Son equipos específicos que tienen un aditamento especial. Aparte de tener el sueldo o honorario, tienen un premio en el caso de que consigan obtener la devolución de esos bienes. Porque aquí el dinero mueve montañas. Pero cuando habla de premio, ¿a qué se refiere? ¿Es una recompensa? Es un honorario que se le da por el éxito en la búsqueda de los dineros robados del Estado. Esos comisionados, esos analistas, auditores, tendrán un porcentaje de acuerdo a un reglamento que todavía no está emitido con respecto al dinero que se recupera. Entonces, aquí como que el dinero puede mover montañas, digo yo, y esto es bastante importante. Vea usted. Es evidente, sí, incluso hay empresas a nivel internacional que se dedican a la búsqueda de estos recursos y que por supuesto van por lo que se llama o suelen calificar como fee de éxito, van por una porción de lo recuperado. Pero en este caso, este proyecto de ley incorpora un elemento, y usted lo señaló parcialmente, que tiene que ver con las denuncias que pueden hacer los ciudadanos. Toda persona podría denunciar, o más que denunciar, señalar el indicio, la sospecha de que podría haber enriquecimiento ilícito en personas conocidas por estos ciudadanos denunciantes. Cuéntenos cómo trabajaría esto para que no sea instrumento de otros intereses, las venganzas personales, la pura y simple maledicencia, el afán de dañar la honra de otras personas. Bueno, primero se inicia con un proceso absolutamente reservado y confidencial. O sea, usted como auditor formando el grupo en el Consejo no puede comenzar a hablar desde un inicio si no tiene los elementos suficientes.
la información que obtienen estos grupos de auditores tiene que ser entregada directamente al Consejo de Participación Ciudadana. O sea, hay prohibición expresa en la ley para efectos de que sean delatados con anticipación y lógicamente afectar a veces por venganza la imagen de determinados funcionarios. Pero lo importante Pero es habla usted de funcionarios solamente. ¿Qué pasa con la corrupción privada? Sí, es que este es justamente para la devolución de bienes que se hacen con respecto al dinero del Estado, a los funcionarios públicos, pero también entiende, también contempla el proyecto de decreto, de ley, en que no es solamente que le afecta al funcionario público, sino también a aquellos vinculados con esa contratación pública, tanto como personas naturales como personas jurídicas. Pero lo importante de este tema es que usted hace un proceso de prejudicialización. O sea, usted no entra a la etapa de juicio en donde se comienzan las investigaciones. Usted puede trabajar directamente con el fiscal y con el procurador. Al procurador también se le da una función importante. Un procurador que durante 10 años estuvo absolutamente ausente de la vida pública del país. Se le obliga a la Procuraduría que reciba los indicios originales del Consejo de Participación Ciudadana con la participación de Fiscalía y que la Procuraduría intervenga directamente antes de que se tomen acciones de tipo judicial en la parte penal. No nos deja del todo, digamos, satisfechos la información respecto de estos grupos de auditoría, sobre todo por este componente comisional sobre la recuperación. Sí. Es decir, no estamos hablando de una suerte de casa recompensas, ¿no? Estamos hablando de equipos de auditoría. Estos son funcionarios pagados para este fin. Así es. Entonces, ¿cómo pueden ser al mismo tiempo funcionarios públicos que perciben sueldos y que también van por una comisión? No habla de sueldo, el proyecto no habla de sueldo, el proyecto habla de honorarios y de premios. Honorarios. Entonces son equipos independientes. Son equipos independientes, pero dependientes en el tema de que hay una dependencia contractual con el Consejo de Participación Ciudadana. Este es un proyecto que primero le llaman una de arrepentimiento a nivel internacional. Aquellos que se llevaron la plata pueden arrepentirse y también decir, yo antes de que se me inicie ya la etapa de juicio, cuando se han iniciado las investigaciones previas en la Fiscalía, pueden también acceder a una acción de esta naturaleza sin la participación de los auditores. Lógicamente es un proyecto que primero abre las puertas, porque no es el definitivo para la lucha contra la corrupción. Se ha planteado hacer un grupo tripartito, Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y los ciudadanos a través de la Comisión Anticorrupción. Un equipo legal que no solamente le promueva y le mejore este proyecto, sino adicionalmente también promueva la reestructuración de todo lo que significa el andamiaje legal con respecto a la corrupción. Ley de contratación pública, hay que hacer unas modificaciones importantes. La ley del CERCOP, hay que hacer modificaciones importantes. Al Código Penal hay que restituirle cierto tipo de delitos que fueron eliminados en los años anteriores. Entonces, realmente aquí hay un trabajo bastante importante que tiene vinculación a que debemos comenzar ya a hacer cambios que nos signifiquen realmente hacer efectiva la lucha contra la corrupción. ¿Existe algún país donde se haya utilizado este modelo? Sí, Colombia tiene y ha formado también equipos especiales de jueces, de fiscales, en donde ya no, la recuperación de dinero ya no se vuelve civil, tiene que ser penal. Acá usted ve, por ejemplo, hay resoluciones luego de las audiencias en la Corte Nacional o en la Corte Nacional o con los demás jueces, en donde se establecen multas y valores de devolución por parte de quienes son atacados por este tipo de acciones de tipo legal. El caso del vicepresidente, yo le pregunto, o el caso de los policías, ¿dónde está la plata? La plata que cobraron para los policías para el asunto de los pases. No ha habido, en el Ecuador no hay ni un hecho histórico que nos demuestre que con anticipación se ha devuelto la plata. Entonces, a través de unas modificaciones legales, nos permitirá, a través ya no de jueces civiles, sino penales, la recuperación del dinero. Usted, a nombre de la Comisión Anticorrupción y la propia presidenta de la Asamblea Nacional, en varias ocasiones han estimado, de manera, por supuesto, muy ligera. No es ligera. Pero es que no estamos hablando de datos fehacientes.
comprobados, comprobables. Se ha estimado lo que le ha costado la corrupción. Bueno, ¿Usted se ratifica en esta idea? Hay una estimación, pero una estimación cierta. Pues. Uno tiene que coger el dato real de cuánto dinero recibieron por presupuesto del Estado el gobierno anterior. Porque muchos hablan de 400, 500 mil millones de dólares, pero no, esto no es verdad. Hay que coger la estadística que da el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. ¿Cuál fue el presupuesto del Estado? Al presupuesto del Estado de 327 mil millones de dólares en los 10 años, hay que restarle primero los sueldos, pues. Son el gasto corriente. En sueldos se fueron más allá de 100 mil millones de dólares. Entonces, no podemos hablar de que se llevaron 300 o 400 mil millones de dólares. Primero hay que coger el valor real, restar el gasto corriente, pero especialmente partiendo del asunto de sueldos. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 200 mil millones de dólares. De ahí hay que establecer cuáles son gastos corrientes y cuáles de la inversión. En el caso de inversión, determinamos que fueron 59 mil millones de fondos propios del presupuesto del Estado que fueron manejados en contratación a dedo por el vicepresidente, por orden del presidente. Entonces, sobre los 59 mil millones tenemos que comenzar a hacer cálculos. Y, lógicamente, los proyectos emblemáticos, los que son los megaproyectos, tenían un porcentaje que no era del 5, ni del 4, ni del 8%. Había dos rubros ahí, la comisión y, adicionalmente, el sobreprecio, pues. Y en sobreprecio pudimos demostrar que en algunos casos eran a veces hasta el 300%. Por ejemplo. Le digo las placas de los vehículos. República Dominicana compraba al mismo proveedor a 2.20 y el Ecuador estaba comprando a 7.20. En definitiva, era grosera la forma como se estaban llevando la plata, porque no había concursos. Todo era a dedo, a través de un sistema mafioso que se estableció en la Ley de Contratación Pública. ¿Qué otro de los casos estudiados por la Comisión Anticorrupción que usted integra están todavía pendientes y, sin embargo, en opinión de ustedes, han llegado a reunir mucha cantidad de documentación, de indicios o de evidencia? Bueno, de las 7 denuncias en los 2 años y medio, 6 fueron archivadas, pero las 6 están abiertas nuevamente. Vea usted, por ejemplo, el caso Manduriaco fue archivado por el fiscal Chiriboga, pasó a la Corte Nacional, se declaró maliciosa y temeraria nuestras denuncias, nos quisieron meternos presos por esa denuncia, pero esa denuncia sirve ahora para 2 elementos, no solamente para la empresa de Manduriaco, para la entidad de Manduriaco, sino los 2 componentes, que era Odebrecht y era Caminosca, y en los 2 están abiertos procesos. En resumen, la investigación de la Comisión Anticorrupción fue abierta posteriormente y ha seguido un proceso que, si bien está lento, de todas maneras va a tener resultados. Bien, gracias por aceptar la invitación a este programa. Asumimos que la presidencia, que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, obviamente recibirá esta ley y evaluará en qué medida esto aporta a un sistema nacional de lucha contra la corrupción. Exactamente, así es. Porque aquí el problema es cómo esto se conecta con el resto de la estructura pública que está orientada en esta línea, ¿no? Ahí viene un proyecto que es fundamental y que ha estado archivado 11 años, que es la Ley de Extinción de Dominio. No me gusta la ley que me envió Carlos Vaca, el fiscal anterior, porque prescribe el que les quiten los activos con la pena. Entonces, básicamente, es decir, con la sentencia. Con la sentencia, eso básicamente no sirve. Eso tiene que ser imprescriptible. Entonces, en esas condiciones yo creo que fundamentalmente tenemos que comenzar también con la ley de extinción de dominio, en donde también se hagan modificaciones de tipo legal y no sean los jueces civiles los que obliguen a devolver la plata, sino sean jueces penales. Tengamos mayor velocidad y podamos hacerlo con el simple hecho de que con una noticia del fiscal a la Procuraduría podamos tomar los bienes que básicamente han sido producto de la corrupción. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte, regresamos.